Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Set, Can y Jafet. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se había vuelto y llenado de violencia. Dios miró la tierra y vio que estaba viciada. Todas las criaturas tenían una conducta viciosa sobre la tierra. Génesis 6 del 9 al 12. Bienvenidos al episodio 390 y algo iba a decir, pero creo que es 94. Estamos en el día 25 de la Crítica de la Razón Pura de Immanuel Kant, un libro muy popular en la filosofía y que no solo que es popular en el sentido de que es famoso, sino que es un libro que nos va a permitir comprender gran parte de la filosofía. Estamos en el episodio 394 exactamente. Entonces, este libro es el puente entre la filosofía contemporánea, la filosofía contemporánea y la filosofía moderna, o la filosofía antigua, por así decirlo, escolástica. Hay algo muy interesante con la crítica de la razón pura, ¿no? Porque la crítica de la razón pura termina siendo un tipo de constructivismo que une el empirismo y el racionalismo, ¿no? Y claro, pero no solo el idealismo y el racionalismo, sino que también esta parte del idealismo y el materialismo en la parte ontológica y no solo epistemológica, ¿no? En la parte epistemológica es cómo conocemos la realidad, ¿no? O sea, el conocimiento. Ahí está el empirismo y el racionalismo, pero en la parte idealista y materialista corresponde a la ontología. No necesariamente a la ontología, pero sí a la parte de las cosas que vemos, ¿no? Y claro, aquí Kant une ambos mundos y encuentra que hay falencias en uno y falencias en otro. En el idealismo, porque muchos piensan que la filosofía de Kant es idealista, ¿no? Y claro, Kant está diciendo que Leibniz está construyendo un castillo de naipes, pero en el aire, porque no hay una experiencia que sustente a las mónadas en su relación con el mundo, en su relación con el universo, porque toma las cosas como, por ejemplo, este lente como nómeno, como cosa en sí misma, pero también como fenómeno, ¿no? Es el fenómeno que es este lente, que es sensible, lo toma como la cosa en sí misma. Y claro, no hace esta distinción. Entonces, por ello critica a Leibniz, pero cuando critica a Hume o a los empiristas, también menciona que hay un tipo de falencias en el empirismo, que cuando las cosas que abstraemos tienen un tipo de categoría numérica de cuantidad, ¿no? Y también relaciona esta cuantidad, esta parte sensible, con la intensidad, o con esta parte, claro, la intensidad, ¿no? Porque está en grados, todos nuestros sentidos están en grados, de 0 hacia el grado más sensible que tenemos, pero nunca llegamos a llegar al grado 0. Siempre estamos sintiendo algo, ¿no? Nunca llegamos al 0 absoluto del sentir, del sin sentir. Pero claro, hay categorías como las matemáticas que son puramente abstractas, y aparte los juicios sintéticos a priori, que estos juicios son universales y necesarios. Aparte que son universales y necesarios, aumentan la conciencia, aumentan la conciencia, y a la vez estos juicios sintéticos a priori no vienen de la experiencia. Y claro, cómo ocurren entonces estos juicios sintéticos a priori, y eso investiga Kant, y claramente eso les dice como una crítica o como una observación al empirismo. Entonces Kant, ahora estamos viendo la idea de las ideas trascendentales, porque estas ideas trascendentales
parten de la parte incondicionada, iba a decir, pero suena redundante, entonces voy a decir, surgen de esta parte no condicionada de la realidad, ¿no? Entienda por condicionado que cuando yo suelto este lentes, se cae, ¿no? Entonces está en la condición necesaria de causa-efecto, y no solo eso, sino cantidad, sustancia. Entonces todo está condicionado bajo las categorías. Pero hay algo muy interesante, y es que la razón trata de encontrar lo incondicionado, ¿no? Trata de llegar al absoluto, un sujeto absoluto para hablar del alma, después para hablar de mundo, un tipo de absoluto de todas las partes de los fenómenos, y la parte absoluta de la síntesis, que sería Dios, ¿no? Como parte absoluta que une todo, donde está todo, donde está la última realidad. Y claro, a estas ciencias podría llamarle que la razón misma se invita, se pregunta y no puede responder ella misma, llama pues a la teología, a la psicología y a la cosmología, ¿no? Como ciencias que tratan de estudiar esto, pero Kant está diciendo que estas parecen ser pseudociencias porque la razón misma no puede responder estas preguntas, pero la razón misma es como que quiere responder esto, ¿no? Tiene la necesidad de responder esto, porque tiene esta parte de encontrar lo condicionado. O sea, lo condicionado sería pues yo nací de mis padres de sus padres, sus padres de sus padres, sus padres de sus padres y demás, ¿no? Así surge la condición de causalidad, ¿no? Un tipo de condicionado, bueno, está condicionado a esto. Pero claro, cuando llega un punto donde esta condicionalidad no parece tener fin, surge ahí lo incondicionado, ¿no? Esta idea de lo incondicionado. Pero esta idea de lo incondicionado no es que tenga una respuesta fija, ¿no? Sino que es este proceso de abstraer hasta este punto, hasta el punto fundamental, hasta el principio de todo, pero no se puede llegar hasta ahí, ¿no? Claro, la razón misma no puede llegar hasta ahí, pero claro, en capítulos anteriores Kant dice que nos falta una intuición, ¿no? Nos falta una facultad intuitiva, nos falta esta facultad intuitiva para conocer aquello. En ese capítulo no hablamos de la razón, pero nos decía aquello que está más allá del fenómeno. Había una facultad que no habíamos desarrollado como humanos, no teníamos como humanos, y claramente esa facultad es la que nos permitía no solo conocer lo inconmensurado, sino también percibir la cosa en sí. Pero claro, había este límite, ¿no? Por eso ponía límites en la condición de conocer que tenía el ser humano, ¿no? Por medio de la categoría, las intuiciones, o propiamente dicho las intuiciones a priori de la sensibilidad, que es espacio y tiempo. Bien, hoy vamos a continuar la lectura del capítulo 2, el capítulo 2 de las ideas trascendentales, específicamente ideas trascendentales, ¿no? Bien, voy a proceder a leerles un poquito nada más para reflexionar de todas formas lo que vamos a tratar hoy día. Y el capítulo 2 de las ideas trascendentales es importante, ¿no? Porque justifica cómo la razón se hace estas preguntas, por qué se hace, cómo se hace, a qué resultado llega. Entonces es importante por eso. Entonces dice: entiendo por idea un concepto necesario de la razón. Ojo, usted vaya notando, vaya viendo. Entonces vamos a seguir. Para el cual no puede darse en los sentidos un objeto coincidente, ¿no? Por lo tanto, los conceptos puros de la razón que ahora estamos considerando son ideas trascendentales. Son conceptos de la razón pura, pues consideran todo conocimiento de experiencia como determinado por una totalidad absoluta de condiciones. No son inventados arbitrariamente, sino propuestos por la naturaleza misma de la razón, y en consecuencia se refieren necesariamente a todo el uso del entendimiento. Por último, son trascendentes
y rebasan los límites de tu experiencia, en la cual por consiguiente no pueden presentarse nunca un objeto que sea adecuado a las ideas trascendentales. Cuando se nombra una idea, se dice muchísimo respecto del objeto como objeto del entendimiento, pero muy poco respecto del sujeto, es decir, de su realidad bajo condición empírica, precisamente porque la idea como concepto de un máximo nunca puede darse coincidentemente en concreto. Pues bien, como lo último es apropiadamente toda la intención en el uso meramente especulativo de la razón y la aproximación a un concepto que en el ejercicio no puede ser alcanzado nunca, significa exactamente que si fallara totalmente el concepto de un concepto, así se dice que es solamente una idea. Así podría decirse el conjunto absoluto de todos los fenómenos es solamente una idea. Pues como nunca podremos bosquejarla en una imagen, sigue siendo un problema sin solución. Por el contrario, como en el uso práctico del entendimiento se tiene que ver exclusivamente con la ejecución según reglas, la idea de la razón práctica puede darse siempre realmente en concreto, aunque solo en parte, y hasta es condición indispensable de todo uso práctico de la razón. Su ejecución es siempre limitada y deficiente, pero dentro de los límites no determinables, no sea siempre bajo la condición del concepto de una integridad absoluta. En consecuencia, la idea práctica es siempre sumamente fructífera e inelutable, necesaria respecto de los actos reales. La razón pura tiene en ella incluso la causalidad para poner realmente de manifiesto lo que su concepto contiene. De ahí que no pueda decirse de la sabiduría en tono despectivo, es solamente una idea. Más bien, precisamente por ser la idea de la necesaria unidad de todos los fines posibles, debe servir de regla para todo lo práctico como condición originaria, por lo menos limitativa. Bien, en este sentido una idea es este concepto necesario de la razón, ¿no? para el cual no puede darse ningún objeto adecuado en la experiencia sensible, ¿no? Y ahí da el ejemplo de la totalidad del mundo. No podemos tener esta imagen de la totalidad del mundo, ¿no? Entonces conceptos puros como alma, mundo, Dios son ideas trascendentales porque no podemos darle imágenes, no se puede experimentar básicamente. Aquí habría que entrar en debate profundo sobre Dios, sobre Dios al mi mundo, pero no lo vamos a hacer porque estaríamos cometiendo un tipo de error, ¿no? Un tipo de error que seguramente lo vamos a tratar más adelante, mucho más adelante, pero no va a ser hoy, ¿no? Pero lo que quiero que tengan idea es que la idea sobrepasa la experiencia sensible. Y claro, no son inventos arbitrarios, una idea por ejemplo, sino que nacen necesariamente de la naturaleza de la razón misma, ¿no? Entonces, esta naturaleza trascendental de las ideas se va a referir a la totalidad absoluta de condiciones, como les di en la introducción al inicio, y son trascendentes porque van mucho más allá de la experiencia posible, incluso la experiencia posible. Y en consecuencia, como conceptos, dicen mucho del punto de vista del objeto pensado, ¿no? Cuando piensas, por ejemplo, el libro, hay algo que te dice, ¿no? El libro, bueno, ahora hagamos un ejercicio práctico. Imagina un libro, imagina La crítica de la razón pura, ¿no? Un libro de 550, exactamente el volumen que tengo son 600, pero imagina este libro con todas estas hojas, con todos esos números, y claro, tú al imaginar ya estás brindando un tipo de idea del libro, ¿no? Que básicamente tiene una relación con esta parte abstracta de ti mismo,
esta parte abstracta de ti mismo, pero en cuanto a abrir los ojos y tocar el libro, dice muy poco, ¿no? O sea, podemos nosotros cerrar los ojos, imaginar, bueno, eso también es diferente en Kant, ¿no? Porque imaginar no es pensar, ¿no? Imaginar no es pensar en Kant, pero hagamos este ejercicio de cerrar los ojos y apreciar un libro no imaginar un libro tampoco es correcto para Kant. Entonces sería piensa en un libro, ¿no? Pero piensa discursivamente en un libro de la crítica de la razón pura. Tiene 600 hojas, tiene, digamos, una prosa, tiene este tipo de desarrollo por capítulos y demás, ¿no? Entonces, pero cuando tú agarras el libro físicamente, dice muy poco, porque nunca puede darse un objeto en la experiencia que va a corresponder completamente a tu idea, ¿no? Tu idea es, por así decirlo, algo platónico, de un libro perfecto de 600 hojas, pero cuando lo tienes en la experiencia ya ves que es simplemente vivencial, ¿no? Te dice muy poco porque tu razón ya no habla, sino que la experiencia misma te invita a manosearlo, a leerlo, a tocarlo. Y claro, Kant da el ejemplo del todo absoluto de los fenómenos. El todo absoluto de los fenómenos, que corresponde al mundo, es solo una idea, ¿no? Porque no podemos hacernos esta imagen del todo del mundo. Entonces nunca tenemos esta intuición, ¿no? Intuición, ya recordemos que es espacio-tiempo. Intuición, bueno, técnicamente es a priori, intuición a priori, la sensibilidad, ¿no? Y claro, ese todo de manera completa siempre queda como un problema irresoluble, como un problema especulativo, ¿no? Porque no hay esta imagen o esta experiencia como la sí la hay del libro, pero que nos dice muy poco, pero no tenemos una experiencia del todo. Bueno, del todo absoluto de los fenómenos, exactamente, ¿no? Específicamente, porque del todo podemos entrar en discusión, ¿no? Pero del todo absoluto de los fenómenos, o sea, de todas las cosas materiales que están en el mundo. Y claro, aquí hay que diferenciar entre la parte especulativa y la parte práctica. Si no podemos realizar una idea en la experiencia, parece como si fallara por completo, ¿no? De ahí solo que se diga solo una idea. Por ejemplo, una sociedad justa o una sociedad diferente, ¿no? Es solo una idea. Pero en la práctica no se trata de conocer objetos, sino que se trata de ejecutar acciones según las reglas, ¿no? Estas reglas básicamente que suponen un tipo de restricción que hacen por medio de las categorías. Entonces la idea de la razón práctica, por ejemplo, la idea de la libertad o de la unidad de los fines o del bien común, bueno, que sería lo mismo, puede hacerse real en acciones, aunque nunca de manera concreta y perfecta, ¿no? La libertad, por ejemplo, pero sigue siendo algo necesario como una regla, y también sirve como este fundamento del obrar, ¿no? Y claro, cuando sobrepasa la imagen, bueno, de lo especulativo, donde es solo una idea, por ejemplo, que nadie robe en el Estado, por medio de mecanismos y demás, se queda en esta parte especulativa, pero cuando se lleva a la práctica se vuelve necesaria, pero nunca llega a completarse de manera perfecta. Solo puede, tiene fundamento con reglas y obras. Bueno, claro, tiene fundamento con reglas y obras aquella parte de la idea de esta razón práctica, de esta idea de la razón práctica específicamente. Aquí hay que separar estas dos cosas. Para resumir, ¿no? La parte especulativa corresponde a la idea en la experiencia. Idea en la experiencia va a fallar por completo, porque solo se va a quedar en una idea. Pero hay otra, la parte práctica, que corresponde a la idea de la razón práctica, como por ejemplo la idea de libertad. Entonces se trata del concepto de libertad como algo que se vuelve práctico, pero es delimitante, no es una regla hasta qué punto llega la libertad en el ser humano.
pero no se llega hasta qué punto llega un concepto de la idea de la experiencia, porque podemos decir que solo llega al punto de ser solo una idea, ¿no? Por ejemplo, que tengamos el concepto de democracia. Aquí también vamos a entrar en debate, el ejemplo no es bueno. Podríamos dar el ejemplo de inclusión. Va a fallar por completo porque nunca no se va a dar en la experiencia, pero es una idea que surge de la experiencia misma, ¿no? De la experiencia quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de imaginar, no imaginar, de razonar, pensar algo, pero que no corresponde a la parte limitante de la realidad, ¿no? O sea, que tenga un tipo de base, y esa base corresponde a la regla y el fundamento. Pero claro, en la razón práctica, en la idea de la razón práctica que corresponde a la práctico, el concepto de libertad tiene límites, entonces puede hacerse real en acciones. Eso es la diferencia. Pero claro, ahora nos habla de la idea práctica, ¿no? En lo práctico, la idea no es una vana ilusión, ¿no? Porque la idea va a orientar nuestras acciones hacia la perfección moral, aunque nunca la alcancemos del todo. Entonces, por eso no se debe decir de la sabiduría o de la moralidad es solo una idea en sentido despectivo, ¿no? Pues está diciendo Kant, sino que al contrario, la idea de la unidad necesaria de todos los fines posibles es esta regla suprema de la acción moral. Pero claro, en el uso práctico, los indispensables van a orientar la acción moral y se hacen efectivas en partes, aunque nunca se hacen plenamente, ¿no? El concepto de libertad, el concepto de democracia, el concepto de responsabilidad, y claro, no llegan a hacerse en el uso práctico completamente. Y claro, en el uso especulativo quedan como soluciones, quedan como ideas sin solución. Ahí tenemos el concepto de alma, mundo, Dios, y claro, decimos que solo es una idea, ¿no? Si no podemos realizar esta idea en la experiencia, solo se queda como una idea, y claro, falla por completo casi siempre cuando se quiere hablar o usar la razón, en este caso una razón en sentido especulativo, ¿no? En el uso especulativo. Hay un uso especulativo de la razón y un uso práctico también de la razón, ¿no? El uso práctico de la razón, esto otra vez repitiendo, pero para que se entienda, porque a veces puede sonar muy confuso, a veces no, casi siempre va a sonar muy confuso estos términos, pero creo que se está entendiendo, ¿no? El uso práctico de la razón corresponde a la parte de las ideas que son más morales, más éticas, ¿no? El concepto de libertad, el concepto de unidad de los fines, que puedan hacerse real en las acciones. Hablamos de la parte performativa, pero no cabe, ¿no? Porque estaríamos complejizando más el pensamiento de Kant, ¿no? Sino que recordemos que la parte performativa es como el lenguaje hace cosas en la realidad, pero aquí ya Kant no usa la palabra performativo. Kant usa la razón práctica para hablar que la libertad puede hacerse real en acciones, y aunque nunca va a llegar a ser completa o perfecta, pero va a poder realizar, va a poder hacerse realidad, ¿no? Y claro, va a seguir cierta regla necesariamente, y también este fundamento de obrar. Entonces ahí tenemos que va a separar el uso especulativo y el uso práctico de la razón, ¿no? De estas, no de las ideas trascendentes, pero tienen relación con las ideas trascendentes porque nunca llegan a realizarse por completo. Por ejemplo, la libertad nunca llega a realizarse por completo,
Entonces por eso se vuelve como una idea trascendente que corresponde al incondicionado, ¿no? Pero en el sentido no absoluto, pero sí incondicionado. En el sentido absoluto está la parte del uso especulativo, donde se tratan problemas sin solución como alma, mundo y Dios. Y claro, estas ideas trascendentales nunca pueden darse en la experiencia, pero con el uso práctico de la razón pueden hacerse real en acciones, pero nunca llegan de manera completa y perfecta. Entonces por eso Kant se interesa mucho por esta idea práctica, ¿no? Por el uso práctico de la razón. Y claro, este uso práctico de la razón va a orientar a nuestras acciones hacia una moral perfecta, pero nunca vamos a alcanzar esta perfección del todo, ¿no? Por eso no se debe decir de la sabiduría o de la moralidad es solo una idea, sino que se dice esto en sentido despectivo, pero se debe decirlo porque en forma muy seria, porque puede hacerse real en acciones, se puede hacer real en acciones, ¿no? La idea de una unidad de todos los fines posibles, por ejemplo, es la regla suprema de cualquier acción moral, ¿no? Donde existe esta unidad necesaria teleológica de lo que es mejor para todos, ¿no? De las consecuencias más beneficiosas para todos. Y claro, se vuelve una regla suprema de la acción moral que corresponde a la tradición teleológica de los fines mismos de la acción moral, ¿no? De una persona. Pero recordemos que la crítica de Kant, recordemos que en Kant tiene esta ética deontológica, la ética del deber, pero está diciendo que la idea de esta unidad necesaria de todos los fines posibles se vuelve esta acción suprema, porque correspondería a un tipo de unidad que ya, aparte de ser teleológica, corresponde a esa parte deontológica del deber, ¿no? Porque es necesaria, no es posible, sino que es necesaria. Entonces ahí Kant está haciendo este tipo de análisis muy interesante, pero recordemos, ¿no? Que inicia con la parte teleológica porque quiere hacer que hagamos el bien más posible, lo correcto siempre, ¿no? Como fin. Pero ahí podemos ver que podemos interpretarlo como teleológico, pero cuando ya agrega la unidad necesaria se vuelve deontológico. Para que tengan en contexto, teleológico es cuando yo hago algo y veo el fin de esa acción, y dependiendo del fin de esa acción o del resultado de esa acción voy a decidir si esa acción es buena o mala. Pero cuando es deontológico, yo hago una acción por el mismo hecho de hacer esa acción. Entonces por el hecho de hacer, entonces cuando yo hago, yo ya sé que es lo correcto o no, pero ya estoy presuponiendo que es lo correcto, no estoy esperando la consecuencia para definir si es bueno o malo. Entonces ahí se diferencian los enfoques de la ética, ¿no? Bien, entonces para no perdernos más con comentarios, vamos a seguir más atendiéndonos a nuestros propósitos. Dejaremos a un lado en esta obra las ideas prácticas. Como les decía también, no hay que entrar mucho a la deontología, a la ética, porque en otros libros ya va a hablar sobre la ética de forma mucho más amplia. Entonces dice, a un lado de estas ideas de las prácticas, y nos limitaremos a considerar la razón en su uso especulativo, y en él, más estrictamente aún, en su uso trascendental, tenemos que seguir el mismo camino que hemos tomado antes de la deducción de las categorías, a saber, fijarnos en la forma lógica del conocimiento de razón y examinar si la razón no será también de esta suerte una fuente de conceptos para considerar respecto de una u otra función de la razón objetos en sí como determinados sintéticamente a priori. Aquí hay algo que hay que rescatar, ¿no? De los conceptos trascendentales de la razón, que son alma, mundo, Dios, que son estas ideas trascendentes, y claro, son solo ideas, pero no tienen correlato empírico posible. Sin embargo, esto no significa que sean vanas, ¿no? Porque no determinan objetos nuevos.
ya definimos los juicios sintéticos a priori, que añaden algo nuevo al sujeto, pero volviendo a estas ideas trascendentes de la razón, orientan el entendimiento, ¿no? Sirven como el canon de un uso más amplio, más sistemático, más coherente. Pensar en la totalidad o tener tener estas ideas trascendentales nos permiten tener esta expansión de conocimientos nuevos, ¿no? Del desarrollo de los juicios sintéticos a priori, pero que corresponden a los absolutos. No podrías yo saber que esto es una mesa sin el concepto general de mesa, absoluto de mesa, ¿no? O sea, claramente hay un tipo de relación que tiene esta parte con la universalidad del concepto mesa, o la categoría del concepto mesa, para hablar aristotélicamente, que corresponde ya a yo estar experimentando la mesa y poder describirla detalladamente y demás. Entonces tiene esta función regulativa, ¿no? Estos conceptos, estas ideas trascendentales, o también se les dice incondicionados, estas ideas incondicionadas, ¿no? Que es alma, mundo, Dios. Y claro, sí tienen esta función de regulativa, donde el entendimiento con sus categorías ya conoce lo que puede conocer en la experiencia. Pero las ideas trascendentes no se agregan objetos, ¿no? Pero le dan dirección, le brindan impulso a buscar una mayor coherencia posible, y claro, permiten que el conocimiento no quede fragmentado, dividido, sino que avance hacia una unidad más amplia. De mesas de madera, por ejemplo, mesas de madera color dorado, por ejemplo, y demás, ¿no? Entonces es muy necesaria estas ideas trascendentales. No son vanas, ¿no? Porque, por ejemplo, pensar en la totalidad de los fenómenos del mundo es una idea inalcanzable empíricamente, pero va a guiar la investigación científica para conectar fenómenos y buscar leyes mucho más generales. Eso es lo que está tratando de decir Immanuel Kant. Entonces Kant en la crítica de la razón práctica ya va a hablar más sobre la parte del uso práctico de la razón, ¿no? Del uso práctico de la razón, que corresponde más a la moral, ¿no? Pero el concepto de Dios es el que va a brindarnos una solidez en las ideas morales que vamos a tener, ¿no? Porque Dios es como el garante del sumum bonum, ¿no? Del supremo bien, ¿no? La suprema bondad, ¿no? Entonces va a servir de sustento para hablar de ideas morales, y claro, no se va a fundar en este conocimiento empírico de conocer a Dios, pero sí nos va a servir para el uso de la razón práctica, ¿no? Para que las ideas morales tengan solidez muchas veces. Y claro, las ideas trascendentales no son solo ideas, en cuanto que no tienen estos objetos empíricos para referirnos a ello. No podemos imaginarnos esto, ¿no? Pero son indispensables para guiar y para obtener este puente entre algunas ideas, algunas ideas con la razón práctica, que cobre más fuerza, ¿no? Como la moralidad, como la normativa y demás. Luego vamos a seguir leyendo. Dice: la razón, considerada como facultad de cierta forma lógica de conocimiento, es la facultad de inferir, esto es, de juzgar indirectamente, subsumiendo. Hay algo muy interesante, ¿no? Cuando ustedes lean en público, la parte que se encuentra en paréntesis no tienen que leerla, ¿no? Pero como es un libro tan técnico el de Kant, estoy cometiendo este error de leerlo, y claramente al leerlo ya se pierde la hilación de qué quiere decir Kant, ¿no? Entonces voy a seguir leyendo la paréntesis, pero es necesario que cuando lean un libro la paréntesis no sea visible a nivel auditivo, ¿no? Esto es, de juzgar indirectamente, subsumiendo la condición de un juicio posible bajo la de un juicio dado. El juicio dado es la regla universal, la regla mayor.
la subsunción de la condición de otro juicio posible bajo la condición de la regla es menor. El juicio propio dicho que anuncia la aserción de la regla en el caso subsumido es la conclusión. En efecto, la regla dice algo universal bajo cierta condición, entonces en un caso que se presenta se da la condición de la regla. Por tanto, lo que valió universalmente bajo esa condición se considera válido también en el caso que se presenta, que lleva en sí esa condición. Se podrá ver que la razón llega a un conocimiento mediante actos del entendimiento que constituyen una serie de condiciones. Si llego a la proposición todos los cuerpos son alterables, empezando solamente por el conocimiento más lejano en que no aparece el concepto de cuerpo pero que contiene su condición, todo compuesto es alterable. De ese paso a otro más próximo que se halla bajo la condición del primero, los cuerpos son compuestos, y solo desde este paso a un tercero que ahora enlaza el conocimiento lejano, lo alterable, con el presente, por consiguiente todos los cuerpos son alterables. Llego a un conocimiento, a una conclusión mediante una serie de condiciones o una serie de premisas. Ahora bien, toda serie cuyo exponente, el juicio categórico hipotético es dado, puede prolongarse. Por lo tanto, exactamente el mismo acto de la razón conduce a la ratiocinatio polisilogística, que es una serie de inferencia. Es una serie de inferencia en la cual puede proseguirse por amplitudes indeterminadas, ya sea por el lado de las condiciones o por el de lo condicionado. Bien. Hay que desglosar acá muchas cosas. Lo primero es que esperen. Bien, vamos a desglosar esto. Página 289. Kant reconoce que las ideas Dios, mundo, alma no van a producir conocimiento de objetos, ¿no? No hay una intuición sensible que pueda darles una realidad objetiva para Kant. Bien, entonces no hay intuición sensible que pueda dar realidad a estas ideas trascendentes como alma, mundo, Dios, pero vimos que estas no sirven como regulativas y como limitantes, ¿no? Delimitantes. Entonces el entendimiento no conoce más allá de los que la conciencia, no vamos a hablar de conciencia. El entendimiento no conoce más objetos de los que ya conocería por la experiencia. Entonces las ideas no van a ampliar el ámbito de lo conocible, de lo experimentable, pero hacen que el entendimiento avance mucho más lejos y tenga mayor dirección, ¿no? Es decir, va a orientar el esfuerzo de la investigación hacia algo más coherente pero totalizante al mismo tiempo. Y el caso de la ciencia, por ejemplo, como vimos anteriormente, es el caso perfecto para entender a Kant. Y claro, hay un tránsito a lo práctico de estas ideas trascendentales, porque Kant insinúa aquí que lo que desarrolla la crítica de la razón práctica son las ideas trascendentales, preparando un camino para lo moral. Dios, libertad, inmortalidad no son cognoscibles, pero sí son postulados para que la razón práctica tenga validez cuando hable de moralidad, como por ejemplo libertad, como por ejemplo democracia, como por ejemplo el deber, o el bien, o lo bueno, o el bien común, ¿no? Y claro, anticipa en esta dialéctica trascendental lo que va a hablar en la crítica de la razón práctica. Más adelante es otro libro, pero explica ahí cómo las ideas van a justificar, se justifican dentro del uso práctico de la razón, ¿no? Porque ya dijimos que la razón tiene este uso especulativo y este uso práctico, y este uso práctico corresponde a la parte de la moral.
la parte de la acción, ¿no? Que pueda ser real, que se pueda hacer real estas ideas trascendentes por medio de la acción, pero que nunca llega a la perfección siempre, ¿no? Nunca llega a la perfección, nunca digamos una libertad absoluta y perfecta, pero intentamos ir ahí. Entonces la razón intenta ir ahí. Pero claro, esto se sustenta con las ideas, no especulativas, ¿no? Con el uso especulativo, ni siquiera el uso especulativo, con las ideas trascendentales, alma, mundo, Dios, pero tiene estas dos formas de manifestarse, en el uso práctico y en el uso especulativo, ¿no? En el uso especulativo ya dijimos que se desarrollaba con la psicología, la cosmología y la teología, ¿no? Pero claro, cuando ya se percibe que estas ideas trascendentales nos sirven para dirigir el pensamiento y sobre todo para ver cómo la moral tiene principios de ideas abstractas o ideas trascendentales, ya concibe esta relación que hace, ¿no? Donde las ideas trascendentales, recordemos que no producen un conocimiento teórico porque no son experimentables, no corresponden a este conocimiento de algo fenoménico, ni una imagen, ni un objeto, pero son indispensables como guías regulativas para el entendimiento, ¿no? Dándole ahí una unidad, una dirección, y claro, van a conectar con la razón especulativa, pero a la vez también con la razón práctica, y que se va a hacer esta base para las ideas morales, ¿no? De la idea especulativa entendemos un poco cómo puede ser, cómo esto no ocurre en la experiencia, pero intenta ir a la razón práctica, pero delimitando, ¿no? Delimitando, regulando, dirigiendo qué ideas morales pueden salir de estas ideas trascendentales. Bien, una vez entendido esto, podemos entender que el entendimiento juzga porque relaciona sujeto-predicado es espe, pero la razón va más allá y no juzga directamente ese espe, sino que conecta juicios, ¿no? Conecta silogismos. El libro es pesado porque tiene muchas páginas, entonces la razón es la facultad de estos silogismos, ¿no? Ya dijimos premisa mayor, premisa menor, conclusión, y claro, tiene este modo aristotélico, ¿no? Donde está la premisa mayor, que es una regla universal, donde se establece la condición general de algo, por ejemplo, todo lo compuesto es alterable. Y luego surge la premisa menor, que es la subsumisión, donde coloca un caso particular bajo la condición, ¿no? Los cuerpos son compuestos. Los cuerpos son compuestos. Llega a la conclusión donde se deduce que el universal vale también para el caso presente. Entonces, los cuerpos son alterables. Y claro, esto muestra que la razón trabaja mediando juicios bajo estas reglas universales. Y acá hay un encadenamiento de condiciones, ¿no? Donde un silogismo puede prolongarse en cadena. Como dijimos, el caso de yo nací de mis padres de sus padres y demás, ¿no? Entonces la razón, al proceder así, busca la última condición, o la parte, como dijimos antes, incondicionada de todo juicio. O sea, detrás de toda condición, de cada condición, busca otra condición más general, ¿no? Y así sucesivamente. Y claro, esta tendencia de la razón que busca lo incondicionado es lo que da lugar a estas ideas trascendentes de alma, que es recordemos que la psicología es la psicología, ¿no? Donde es la unidad absoluta de las condiciones internas, o del sujeto absoluto. Luego mundo, que es la cosmología, que es la totalidad absoluta de las condiciones externas, la parte absoluta de los fenómenos. Y luego Dios, ¿no? Que es el fundamento absoluto de todas las condiciones, que es la teología. Entonces aquí Kant está preparando esta transición de la lógica formal de los silogismos a la lógica trascendental de las ideas. Entonces el entendimiento juzga siempre es espe, el sujeto predicado, pero la razón infiere, relaciona juicios, juicio mayor, menor y conclusión. Y claro, esta tarea siempre busca el fundamento último, siempre busca lo incondicionado, y de ahí surgen estas ideas trascendentes que claro, no son objetos de la experiencia, pero sí son reglas regulativas que van a guiar el entendimiento hacia una unidad sistemática, o sea, una unidad sistemática, o sea, que tenga orden, ¿no? Pero recordemos que la síntesis es esta parte que relaciona el mundo de la experiencia con el mundo de las categorías
que tenemos del entendimiento y del juicio también. Recordemos que las categorías del entendimiento y el juicio son dos en sí, pero se relacionan de esa forma, ¿no? Para llegar a esta lógica trascendental donde relaciona cómo juzgamos con cómo el mundo se manifiesta, ¿no? En la sustancia fenoménica. Bien, entonces sigamos. Más pronto se advierte que la cadena o serie de prosilogismos, o sea, de los conocimientos inferidos por el lado de los fundamentos o de las condiciones para un conocimiento dado, dicho de otro modo, la serie ascendente de los raciocinios debe comportarse respecto de la facultad de la razón, de otro modo que la serie descendiente, o sea, que el progreso de la razón por el lado de lo condicionado mediante epilogismos, en efecto, como en el primer caso el conocimiento se da solo como condicionado mediante la razón, solo puede llegarse a él a condición de suponer por lo menos que todos los miembros de la serie se dan por el lado de las condiciones, porque solo suponiéndolos es posible el presente juicio a priori. Por el contrario, por el lado de lo condicionado o de las consecuencias, se piensa solamente una serie que está formando, que claro que se está formando y que no es totalmente presupuesta o dada. Por lo tanto, se piensa solo un progreso potencial, de ahí que cuando se considera condicionado un conocimiento, la razón está obligada a considerar completa y dada en su totalidad la serie de las condiciones en línea ascendente. Mas si ese mismo conocimiento se considera al propio tiempo condición de otros que constituyen entre sí una serie de consecuencias en línea descendiente, puede ser indiferente para la razón hasta donde se extienda este proceso aparte posteriori, y aún si es posible la totalidad de esa serie, porque no necesita tal serie para la conclusión que se halla ante ella, pues esa conclusión está asegurada y suficientemente determinada por sus fundamentos aparte a priori. Ahora bien, cabe que por el lado de las condiciones, la serie de las premisas tenga un elemento primero como condición suprema, o que no lo tenga y en consecuencia esté sin límites aparte a priori. Por lo tanto, en definitiva, debe contener la totalidad de las condiciones, suponiendo que jamás podemos llegar a aprenderla, y toda la serie tiene que ser absolutamente verdadera si se quiere tener por verdadero lo condicionado que se considera consecuencia que surge de esta serie. Esto es una exigencia de la razón que determina su conocimiento a priori y lo enuncia como necesario, ya sea en sí, y entonces no necesita fundamento alguno, ya sea si es deducido como miembro de una serie de fundamentos que en sí es absolutamente verdadera. Bien, entonces hay dos movimientos de la razón en la cadena de silogismos, el ascendente y la descendente. Entonces el ascendente, por un lado, habla de las condiciones, o sea, estos prosilogismos, donde partimos de un conocimiento condicionado ya que nos ha brindado, ya está brindado, y buscamos su fundamento. Y claro, luego buscamos el fundamento de ese fundamento y así sucesivamente, ¿no? Entonces la razón aquí exige esta totalidad completa de condiciones, esta serie cerrada de condiciones, y claro, ahí buscamos, por ejemplo, los cuerpos son alterables. Entonces preguntamos, ¿por qué los cuerpos son compuestos? Porque los cuerpos son compuestos, por eso son los cuerpos alterables. ¿Y por qué los cuerpos son compuestos? Porque todo lo compuesto es alterable. Y por eso es cerrado, ¿no? Seguimos subiendo de esta forma, y claro, pero cuando hacemos estos epilogismos por descendente, la forma descendente de la razón en la cadena de silogismos, tomamos un conocimiento como condición para generar consecuencias o nuevos juicios, y aquí la razón no necesita la totalidad, basta con que cada consecuencia se pueda seguir, ¿no? Entonces es un proceso abierto, indefinido. Y por ejemplo, de los cuerpos son alterables, se siguen muchas consecuencias posibles en su aplicación, ¿no? Pero no necesitamos pensarlas todas de una vez. Pero por los efectos podemos ver o podemos seguir estos epilogismos.
Y claro, aquí hay que hacer una distinción más precisa. Bien, entonces, ejemplo. Los ejemplos en la vida son siempre precisos, importantes y son todo. Bien, entonces el descendente es cuando por ejemplo decimos, los cuerpos son alterables. Entonces el hierro se oxida con el tiempo. Entonces los puentes de metal necesitan mantenimiento. Entonces deben aplicar pintura protectora. Y aquí vamos bajando, sacando aplicaciones, sacando efectos, sin necesidad de cerrarlo definitivamente, ¿no? Pero con los prosilogismos en el ascendente se busca el por qué, hasta llegar al fundamento último. Eso es la diferencia. Una vez entendida esta diferencia, que es muy importante, ¿no? Porque vemos como Kant es tan sutil al decir eso, es muy brillante Kant, y claro, por eso se lo estudia con mucho detenimiento acá, ¿no? Porque tiene esta forma de explicarnos cómo funciona nuestra razón, los límites de nuestra razón, las posibilidades que hace nuestra razón. Y claro, cuando un conocimiento se da como condicionado, la razón no se conforma hasta pensar la totalidad completa de sus condiciones, como esta cadena de fundamentos que debe estar cerrada por un fundamento último incondicionado, pero a la vez también hay fundamento abierto, y claro, nunca se cierra, ¿no? Como conocimiento se da como condición de otros, y claro, va hacia arriba pero va hacia abajo, ¿no? Hacia arriba con los fundamentos, la razón exige la totalidad, un principio último incondicionado, y también va hacia abajo como consecuencia, ¿no? Basta con este proceso abierto y nunca cerrarlo. Necesita pintura, entonces hacemos estos tipos de apertura mucho más allá. Entonces necesitamos contratar gente, bueno, es abierto por algo, ¿no? El punto central es que la necesidad del conocimiento a priori depende de esta exigencia, ¿no? Si lo condicionado es verdadero, la serie de sus condiciones debe ser pensado como una incondicionalidad verdadera, o claro, incondicionalmente verdadera, o lo incondicionado tiene que ser verdadero. Pero por eso la razón busca siempre lo incondicionado, porque hay en sí mismo esta parte de verdad, porque solo así asegura la necesidad de lo condicionado, asegura la parte aplicable de lo condicionado. Entonces la razón se mueve en estas dos direcciones. Descendente no necesita totalidad, y de ascendente reclama siempre lo incondicionado, ¿no? Entonces esta asimetría explica por qué la razón es impulsada necesariamente a postular ideas trascendentes como expresiones de lo incondicionado, que ella misma busca garantizar la necesidad, y que nos sirve también para la crítica de la razón práctica, o sea, para lo moral, ¿no? Para que tenga sustento, tenga que sea incondicionalmente verdadero. Cuando hablamos de moralidad, por ejemplo, libertad, ¿no? Podemos llegar a la libertad, la perfecta libertad, pero no podemos, pero lo hacemos esto, ¿no? En sentido general tratamos de perfeccionar el concepto de libertad y aplicarlo de forma perfecta. Bien, entonces vamos a hacer este resumen, un resumen general, donde el entendimiento es diferente de la razón. Hay que tener esto en cuenta siempre. El entendimiento produce categorías, se ocupa de organizar la experiencia de lo posible, y la razón va más allá, ¿no? Busca lo incondicionado, busca una explicación última que cierre toda la cadena de condiciones. Y claro, hay conceptos de la razón y hay ideas trascendentales. Ojo, hay conceptos de la razón y hay ideas trascendentales, donde son conceptos necesarios. Estos, los conceptos de la razón, bueno, no, déjame recordar. Bien, sí recuerdo. Entonces los conceptos de la razón son iguales a las ideas trascendentes. Bueno, trascendentes no es el término. Kant hace la diferencia entre trascendentes y trascendentales, ¿no? Entonces los conceptos de la razón son iguales a las ideas trascendentales. O sea, son conceptos necesarios que nacen de la naturaleza de la razón y no tienen objeto en la experiencia, no tienen ningún fenómeno que pueda decirnos esto es, ¿no? Por ejemplo, el alma, el mundo como totalidad y Dios son trascendentes porque van más allá de la parte empírica. Y
y claro, pero cumplen este papel regulativo, ¿no? Y luego está la función de las ideas. Aunque estas ideas no correspondan necesariamente a objetos reales, no quiere decir que son inútiles, sino que sirven como canon, sirven como orientación del entendimiento hacia una mayor unicidad, hacia una mayor coherencia, y claro, además van a vincular lo especulativo con lo práctico. Lo especulativo llevado a lo práctico, surge ahí las ideas morales, ¿no? Le da fuerza a las ideas morales. Y claro, hay el uso de la razón, bueno, el uso lógico de la razón, donde la razón se manifiesta en silogismos, estas inferencias mediatas, SSP, pero puede también formar cadenas ascendentes y descendentes. Cadenas ascendentes buscan los fundamentos últimos y cadenas descendentes buscan derivar las consecuencias, que es abierto, ¿no? Nunca no se cierra. Entonces, después nos habla de esta simetría de estas cadenas. Las cadenas de los prosilogismos que corresponden a los ascendentes y la cadena de los epilogismos que corresponde a los descendentes. De los prosilogismos o de los ascendentes tenemos del incondicionado, subimos al fundamento último, donde la razón exige la totalidad completa de las condiciones, o una total condicionalidad de las condiciones, porque para llegar al incondicionado, al fundamento último, mientras que los descendentes tienen esta condición derivada de las consecuencias, ¿no? Este proceso puede ser indefinido, no se cierra, y claro, no tiene la necesidad de cerrarse tampoco, sino que es abierto. Podemos sacar más epilogismos de cualquier premisa. Entonces, Kant distingue aquí entre lo internamente posible y lo absolutamente posible. O sea, lo absolutamente posible es válido en todo sentido, pero lo interiormente posible solo tiene esta restricción, ¿no? Entonces, cuando se habla de el absoluto, se entiende como algo sin restricción, lo que no depende de nada más, ¿no? Sin restricción. Entonces, la razón siempre tiende hacia esa totalidad absoluta, aunque no puede encontrar en la experiencia, pero siempre tiende a preguntarse por este término absoluto, ¿no? Ni siquiera es término, es una totalidad absoluta de las cosas. Entonces la razón humana tiene estas propias estructuras internas que buscan lo incondicionado en tres direcciones: alma, cosmos y Dios, ¿no? O cosmos o mundo, o totalidad del mundo también se le dice. Pero entonces estas ideas trascendentales, que aunque nunca se den en la experiencia, cumplen esta función regulativa de orientación, de sentido, de coherencia, de unidad, y claro, sirven también como este puente hacia lo práctico moral, ¿no? De lo especulativo pasamos al uso práctico de estas ideas trascendentales, ¿no? Para hablar de libertad, por ejemplo, ¿no? Que nunca tenemos una libertad perfecta, pero siempre buscamos esta libertad en lo moral. Y bien, en la crítica de la razón práctica, Kant ya desarrolla a profundidad el pensamiento moral de su pensamiento, ¿no? Con la ética deontológica kantiana, con el imperativo categórico, que es básicamente que cada acción que tú hagas tienes que llevarla a nivel universal, donde todas las personas harían esa misma acción universal, y claro, si no entra en contradicción, es una forma, es ético, es correcto. Pero si entra en contradicción, quiere decir que no es ético, no es correcto. Pero eso lo vamos a ver en la crítica de la razón práctica, que básicamente es un libro también muy interesante. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. El día de mañana vamos a avanzar el capítulo 3, que es el sistema de las ideas trascendentales. Y nada, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, conózcanse a sí mismos, pregúntense por qué de sus pensamientos, sentimientos, emociones, y recen también, recen con fe, iniciando, querido Padre Celestial, y luego digan las palabras de su corazón, sus miedos, dudas, preocupaciones, lo que fuese, y terminen en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, amén. Entonces nos vemos
el día de mañana y no se olviden, por favor, sean felices hasta el día de mañana.